Así que vemos que las relaciones transatlánticas se están fragmentando. Y esto, supongo, proviene de la disputa sobre Groenlandia, pero también de la inminente derrota de Ucrania, o de la derrota de la OTAN en Ucrania. Pero hace 4 años, cuando los rusos entraron en Ucrania, parecía haber un consenso en los medios y entre los políticos de que la OTAN sería ahora más fuerte que nunca, dado que nos enfrentábamos a esta amenaza rusa. Con la excepción de usted, sin embargo, en las primeras semanas, creo que dijo algo en el sentido de que esto acabaría con el posible colapso de la OTAN. Me preguntaba, sí, ¿cómo pudo preverlo? Porque ya nadie niega la fragmentación. En realidad, le dije, creo que fue a Dimitri Sims o a George Beebe, no recuerdo a cuál de los dos, en una entrevista con The National Intel Interest en enero de 2022, antes de que los rusos intervinieran, 2 cosas. Primero, que los rusos intervendrían militarmente sin ninguna duda. Mucha gente en Washington y en Europa decía, oh no, los rusos nunca harán eso, destruiría su economía y el régimen no podría resistirlo. No, los rusos nunca entrarán en Ucrania, no lo harán. Así que dije, sí, lo harán. Y luego añadí que si lo hacían, la OTAN no sobreviviría a la crisis. Ahora bien, ¿por qué dije eso? Creo que porque una parte importante de mi carrera consistió en servir en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y creo que eso es importante de entender. Estuve allí por primera vez, llegué en marzo del 77, y mi destino durante la mayor parte del tiempo que estuve allí, desde el 77 hasta 1980, fue el servicio en la frontera con Checoslovaquia y Alemania del Este. Así que tuve mucha interacción con mucha gente y la oportunidad de observar a las fuerzas del Pacto de Varsovia. Llegué a 3 conclusiones. Primero, que el Pacto de Varsovia no iba a atacar, que los soviéticos no iban a arriesgarse a una guerra y que en realidad estaban defendiendo lo que habían ganado como resultado del colapso del poder militar alemán al final de la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, que la alianza de la OTAN era un conglomerado de diferentes establecimientos militares nacionales, y esto no favorece el éxito en el campo de batalla. En la mayoría de los casos, las naciones más pequeñas, los neerlandeses, los belgas, y vi a ambos en el terreno, así como los canadienses, los británicos, y finalmente los franceses, todos eran en cierto modo socios de responsabilidad limitada, por así decirlo. Estaban allí porque consideraban que era de su interés estar allí, pero en realidad no estaban preparados para luchar contra nadie, y su enfoque era extraterritorial. Esto era especialmente cierto en el caso de los franceses y los británicos, los belgas y los neerlandeses, porque eran antiguas potencias coloniales, y todos tenían intereses en el extranjero. Esa fue mi primera misión, y trabajé estrechamente con unidades militares alemanas. Llegué a la conclusión de que los alemanes eran los únicos adecuadamente equipados y entrenados para luchar eficazmente contra los soviéticos si ocurría algo. Después de eso, pasé un tiempo en la escuela de posgrado en Múnich y Viena en 1983 y 1984. Fue entonces cuando estaba escribiendo mi tesis de máster, y fui a esos lugares para hablar con miembros de las conversaciones sobre la reducción mutua y equilibrada de fuerzas tanto soviéticos como no soviéticos, así como con la parte estadounidense. De nuevo, llegué a conclusiones muy similares sobre lo que consideraba realista. Luego, en 1986, me asignaron brevemente unas 6 semanas a una oficina del Pentágono que antes se llamaba Evaluación Global. Fue una tarea muy útil porque pude leer obras traducidas del Soviet General Staff Journal, que en su momento eran extremadamente confidenciales. Fueron muy informativas en cuanto a la comprensión que los soviéticos tenían de nosotros y la que nosotros teníamos de ellos. Señalaban que habíamos actuado muy mal durante la Segunda Guerra Mundial, la Alianza Anglo-Americana, porque gestionamos las fuerzas como si fueran países separados.
Eisenhower y otros tenían autoridades limitadas siempre que comandaban fuerzas canadienses, francesas u otras no estadounidenses. Así que básicamente decían, no se puede dirigir una guerra de esta manera, y si luchas contra alguien tan competente como los alemanes, no tienes ninguna posibilidad de éxito. Así que en resumen, volví entonces como comandante. Serví de nuevo brevemente en la frontera y luego fui al cuartel general supremo de las potencias aliadas en Europa. Estuve allí desde noviembre de 1997 hasta enero de 2000. Lo que vi fue evidencia del mismo problema. Cada uno tenía su propia agenda. Solo cooperaban de forma temporal o breve y siempre tenía que haber un incentivo para que trabajaran juntos, algún tipo de recompensa para que la gente uniera fuerzas y lograra hacer algo. Los ejercicios que realizábamos no eran muy realistas. Así que el caso es que cuando esto ocurrió, un par de cosas me resultaron muy evidentes. Rusia era ahora un estado ruso, lo que significaba que tenían unidad de mando y unidad de esfuerzo. Todos hablaban el mismo idioma. No había disputas sobre quién iba a mandar qué. La OTAN seguía siendo exactamente lo que era, un coro de voces en competencia que no lograban ponerse de acuerdo en casi nada. No vi muchas pruebas de que, independientemente de lo que hiciera Ucrania, pudiera resistir más que los rusos. Ucrania no era lo suficientemente grande, no tenía la base científica ni industrial y carecía de mano de obra. Supimos casi desde el principio que la población ucraniana estaba disminuyendo, no solo por las bajas tasas de natalidad, sino porque muchos ucranianos no querían luchar en la guerra. Así que mucha gente se fue. Y luego, por supuesto, está el tema de la corrupción. Sé que mucha gente dice, oh, bueno, ¿cómo pudiste llegar a esa conclusión? Pero si alguien hubiera examinado objetivamente cualquiera de las cosas que he descrito, habría sido difícil no llegar a esa conclusión. Lo único que no anticipé fue que los rusos se moverían con tanta cautela y lentitud al principio como lo hicieron. Y no comprendía la verdadera situación del ejército ruso. El ejército ruso fue diseñado para la defensa territorial, nada más. Así que todas esas afirmaciones son Putin de reconstruir el imperio soviético son un disparate. Siempre lo fueron. Hoy en día tienen un ejército que, en mi opinión, no tiene rival en muchos aspectos, pero en aquel momento no estaba a la altura de la tarea que se le había encomendado. Se necesitó un año, quizá un año y medio, para realmente fortalecer esa fuerza hasta lo que vemos hoy. Así que supongo que esa es la explicación más sencilla. Y todos los demás, y esto es cierto tanto en Washington como en las capitales europeas, Glenn, sufren de un caso terminal de pensamiento ilusorio. Ya lo sabes. Quiero decir, realmente creen en todas las tonterías que ahora se están desmoronando estrepitosamente en Davos y en las capitales de Europa sobre eso que llamamos la OTAN y la Unión Europea. Sabes, el pensamiento ilusorio es, sin duda, lo que está hundiendo a Europa. Pero lo que me parece interesante es que en los años 90 había mucha gente que sabía que la expansión de la OTAN generaría estos problemas. Había quienes se oponían a ella, George Kennan o el secretario de Defensa de Estados Unidos, William Perry. Pero también había personas como Madeleine Albright, que reconocían que Rusia se sentiría cercada y que eso podría alienar a los rusos, y aún así la apoyó, con la lógica de que, bueno, si acabamos en un conflicto con Rusia, al menos la OTAN estará ahí, una OTAN mucho más grande y poderosa. Así que ahora, cuando terminamos en esta guerra, guerra por delegación, guerra directa, como se quiera definir, con Rusia los europeos parecen pensar que, bueno, podemos simplemente replegarnos a una nueva guerra fría. Es decir, que Europa y Estados Unidos básicamente vuelvan al pasado y repitan lo mismo una vez más. Y el liderazgo político, así como encuestas escépticos, por tratar incapacidad entre progredir por Estados Unidos, no se suma a esto. Penténtunis en nosotros para otra guerra fría. Why aren't you joining us for another Cold War?
Bueno, hay un par de cosas que debemos admitir desde el principio. Si miras a Stoltenberg o a su sucesor Rutte, ahora mismo no hay recompensa en Europa para, diría yo, hombres y mujeres de carácter e inteligencia. Se te recompensa por repetir las mismas estupideces una y otra vez, repitiendo aforismos que no tienen sentido, manteniendo la ficción de que las cosas están mejor de lo que están, o de que existen capacidades que en realidad no existen. No vas a ser recompensado por levantarte y decir, bueno, esto es un disparate ridículo. Sabes, el argumento que defendí desde el principio, y hubo algunas otras personas que también lo dijeron, es que tenemos interés en poner fin a esta guerra en Ucrania lo antes posible. Esto va a ser una tragedia terrible para Europa del Este y, en última instancia, para Europa en general, si no tenemos cuidado. Cuanto más dure esto, mayor será la probabilidad de que ocurra algo realmente malo. Por supuesto, en ese momento no aprecié hasta qué punto Putin ejercería contención, lo cual ha hecho de manera notable. Y eso no es algo que le haya hecho popular entre ciertas personas en Rusia. Hay muchos rusos, y estoy seguro de que eres consciente de ello, que querrían que la OTAN aprendiera una lección muy ursa de forma permanente. Tripavastor. Así que ahora preguntas, bueno, ¿qué pasó con Estados Unidos? Pues bien, el presidente Trump no es alguien con una gran formación en investigación ni con una comprensión profunda de nada. Pero el presidente Trump, si seguía por sus instintos, los tiene bastante buenos. Y sus instintos le decían, esto fue durante su primer mandato, ¿qué estamos haciendo en Europa? Han pasado 75 años. ¿Qué hacemos allí? Y tiene razón. ¿Por qué seguimos en Corea 70 años después? Es una locura. Esto debería terminar. En ese sentido, compartía la visión del presidente Eisenhower de que lo que deberíamos desear es una Europa sin nosotros. Recuerda que Eisenhower dijo que si seguíamos en Europa como resultado de esta alianza de la OTAN dentro de 10 años, entonces habríamos fracasado, porque el objetivo debía ser salir. Y esa era una visión tradicional estadounidense, y muy saludable, añadiría. Pero también era una visión según la cual la hostilidad permanente con la Unión Soviética en aquel momento no era la respuesta al problema. Teníamos que encontrar una forma de relacionarnos con los soviéticos, nos gustara o no la manera en que gobernaban. Y él lo veía así. Creo que el presidente Trump, desde el principio, pensaba, ¿por qué estamos en esta especie de posición de hostilidad permanente hacia Rusia? Así que eso siempre estuvo presente. Desafortunadamente, una vez que entró, se vio rodeado por los habituales residentes permanentes de ese círculo alrededor de Washington que llamamos el Beltway. Y empezaron con, oh, no puedes hacer eso, no puedes simplemente irte, no puedes ir allí, no puedes intercambiar esto. Muy pronto, si escuchas a todo el mundo en Washington, el mensaje que se repite una y otra vez es, no puedes cambiar nada, porque si cambias algo, alteras el flujo de dinero. Todos los think tanks dentro del Beltway se sostienen, en esencia, sobre una base de hostilidad permanente hacia Rusia, hostilidad permanente hacia China, hostilidad permanente hacia Irán y un apoyo absoluto e incondicional a todo lo que quiera Israel. Ese es el estándar. Tienes que fijarte en quiénes son sus donantes, quién les proporciona el dinero. Y de repente resulta bastante evidente que las personas que vierten cientos de millones de dólares en esos lugares están absolutamente y rotundamente en contra de cualquier cambio que ponga fin a nuestra posición en todas esas regiones o que modifique nuestra posición a nivel global. Pero el presidente Trump nunca ha renunciado del todo a ello. Simplemente no sabe cómo hacerlo. Y se ha rodeado de personas que, francamente, no son mucho más conocedoras que él del mundo. Pero todos ellos saben que también tienen interés en asegurarse de que el flujo de dinero no se detenga, porque también se benefician de ello. Ese es el problema cuando te rodeas de multimillonarios.